Preservar la buena salud es, por supuesto, una necesidad primordial en cualquier periodo histórico, en cualquier época y a cualquier edad. Y la cuestión aquí no está ni siquiera en la banal y conocida verdad de que la enfermedad es, por decirlo suavemente, una condición extremadamente incómoda y desagradable, sino en el hecho de que el propio proceso de curación resulta a menudo muy pesado y, admitámoslo, no de lo más agradable. Esto se aplica no solo a las manipulaciones médicas dolorosas y a veces humillantes, sino también, en la mayoría de los casos, a los costes financieros muy tangibles que golpean el presupuesto y a veces pueden convertirse en un verdadero desastre para las finanzas familiares. Afortunadamente, en nuestro siglo XXI, la medicina ha dado un salto colosal, ofreciendo a la humanidad métodos de tratamiento mucho más humanos, suaves y, sobre todo, eficaces que los que tenían nuestros antepasados en siglos pasados. Basta pensar por un momento, literalmente por un momento, en la presencia de una bendición de la civilización como la anestesia, los analgésicos, los agentes antivirales y, por supuesto, varios medicamentos que ayudan a poner en orden un sistema tan delicado como nuestro tracto digestivo, para apreciar de verdad y con gran gratitud el hecho de que hemos tenido la suerte de nacer en un mundo moderno, progresista y por no decir humano. Por alguna razón, en la conciencia pública y en la memoria histórica, se considera que lo opuesto a las comodidades modernas y en general a todo lo más avanzado es la oscura Edad Media. Existe la opinión de que precisamente en esta época de la historia, envuelta en tinieblas y prejuicios, todo era especialmente desesperanzador y terrible. La gente moría muy joven antes de llegar a la edad adulta, y los métodos de tratamiento médico no solo eran ineficaces o inútiles, sino verdaderamente salvajes, crueles y, a veces, sencillamente inhumanos. Sin embargo, si se mira más de cerca, dejando a un lado prejuicios y estereotipos, resulta evidente que la situación no era mucho mejor ni en la época moderna, ni mucho menos en el mundo antiguo, del que estamos acostumbrados a hablar con indisimulado entusiasmo. Imagínese, por ejemplo, que usted, por casualidad o por un impensable capricho del destino, vive en la antigua Grecia, cuna de la civilización occidental, y claro, como ocurre a menudo en la vida, en el momento más inoportuno le sobreviene una dolencia. ¿Qué tipo de dolencia? Una simple enfermedad, como se decía en aquellos tiempos. Los diagnósticos exactos de entonces, por desgracia, aún no se han hecho y, por lo tanto, solo quedaba especular sobre las causas de la dolencia. Pero todos los habitantes de la antigua Grecia sabían muy bien que se podía ir a tratar en el llamado Asclepión. ¿Qué es este misterioso lugar? ¿Un prototipo de los hospitales modernos, donde trabajan médicos altamente cualificados? En absoluto, nada de eso. Los asclepiones son, de hecho, santuarios o templos dedicados al legendario curandero y sanador Asclepio, a quien los griegos honraban como dios de la medicina. Allí no había médicos en el sentido moderno de la palabra. El procedimiento de tratamiento era bastante sencillo y sin complicaciones. El paciente simplemente tenía que dormirse entre los muros del templo. Si tenía suerte y los dioses eran misericordiosos, el mismísimo Asclepio se le aparecía en sueños y, como por arte de magia, le curaba de todas sus desgracias. Pero si, por desgracia, no tenía suerte, no había nada que hacer. Solo quedaba confiar en el favor de los dioses. Y alrededor de estos asclepiones, como abejas sobre la miel o, si se prefiere, moscas sobre algo muy maloliente, se reunían innumerables brujos, charlatanes y otros curanderos autodidactas, dispuestos a curarte por una recompensa determinada y a veces considerable. Por supuesto, no daban garantías ni prometían una recuperación del 100%, pero estaban dispuestos a curarte, como suele decirse. Sus muy dudosos métodos de tratamiento eran una mezcla chirriante, peligrosa y a veces potencialmente mortal de magia, conspiraciones de todo tipo, fitoterapia, aromaterapia y engaños descarados e inconfesables.
De hecho, en aquellos tiempos lejanos y crédulos, la gente se guiaba a menudo no tanto por las recomendaciones de estos dudosos curanderos como por sus propios sueños, creyendo ingenua y piadosamente que era en un sueño donde podía descubrir un remedio eficaz y verdaderamente efectivo para su dolorosa dolencia. Por desgracia, no sabemos exactamente de qué sufría Arístides, pero se sabe con certeza y absoluta seguridad que este habitante del mundo antiguo soñó con la necesidad de hacerse nada menos que una lavativa de miel. Sí, no te habías dado cuenta, era miel. Por cierto, esa noche durmió en el Asclepión, lo que significa que tan extraño y, por decirlo de alguna manera, bastante absurdo consejo le vino directamente del mismísimo Asclepio. Solo nos queda esperar y creer que tal, por decirlo suavemente, poco ortodoxo y dudoso procedimiento contribuyó realmente a la recuperación de Arístides y le ayudó a volver a una vida plena, pero recomendamos encarecidamente no repetir tal cosa, al menos sin consultar previamente con un especialista. Otra forma de tratamiento muy peculiar y, francamente hablando, bastante espeluznante, consistía en hacer que un enfermo fuera lamido por animales. Era especialmente apreciado que un enfermo, debilitado por la enfermedad, fuera lamido por perros, así como por serpientes, que, como es bien sabido, no se distinguen por un especial afecto y ternura. Y ahora, transportémonos mentalmente por un momento al antiguo Egipto, e imaginemos que vives en este país majestuoso y misterioso, y que te atormenta un dolor de cabeza insoportable y debilitante. ¿Qué debe hacer en tal caso? Adopte el método probado y comprobado. Simplemente ate un cocodrilo de arcilla a su sufrida cabeza, y ya está. Ya puede sentarse a descansar y esperar a que se produzca el milagro. Existe una receta más molesta y laboriosa. Debes coger el cráneo de un siluro, que, por si alguien no lo sabe, es el siluro más ordinario, desmenuzarlo, freírlo en aceite y frotar esta mezcla verdaderamente infernal en tu sufrida cabeza. Los egipcios en general, para darles crédito, abordaban el tratamiento de una manera muy poco convencional, pero al mismo tiempo, desde su punto de vista, muy racional y lógica. Trataban de entender qué demonio malicioso e insidioso ha penetrado exactamente en tu cuerpo y provoca esta terrible y dolorosa enfermedad, y luego, basándose en el tipo de demonio y sus hábitos, utilizaban hechizos especiales y muy intrincados que, según esperaban, serían capaces de ahuyentar al demonio y devolver la salud a la persona. Es decir, ya en aquellos lejanos tiempos existía una clara y, lo que es más importante, razonable, desde su punto de vista, relación causa-efecto, entendiendo que no todas las enfermedades son iguales y que para cada enfermedad se necesitan medios específicos que puedan hacer frente a esta enfermedad en particular. Los arqueólogos, en sus meticulosas excavaciones, encuentran a menudo instrumentos quirúrgicos del mundo antiguo, así como algunas prótesis destinadas a sustituir miembros perdidos en combate o por accidentes. Pero lo más lamentable es que no disponemos de estadísticas fiables que nos permitan hacernos una idea de cuántas personas podrían haber sobrevivido a estas manipulaciones médicas extremadamente dolorosas realizadas en personas vivas en plena conciencia y con un uso mínimo de fármacos anestésicos. En la antigua Roma, a diferencia de la antigua Grecia y Egipto, la situación de la medicina empezó a cambiar a mejor y de forma muy notable. Allí comenzó a formarse una comprensión científica y verdaderamente racional de los procesos que ocurrían en el cuerpo humano. Apareció una estrecha especialización de los trabajadores médicos, así como la regulación estatal de ciertos aspectos del tratamiento de la población. Las ciudades ya se habían dado cuenta de la sencilla y al mismo tiempo importante verdad de que era mejor enterrar a las personas que morían de enfermedades contagiosas lejos de sus lugares de residencia, para evitar la propagación de infecciones y la contaminación de las personas sanas. Fue entonces cuando surgió el concepto de estilo de vida saludable. Se comprendió la importancia del aire limpio y fresco para la salud de todo el organismo. Por eso, en Roma, las casas de los ricos y adinerados se construían en las colinas, donde el aire era más limpio, y los pobres, por desgracia,
se veían obligados a apiñarse en las tierras bajas, donde el aire era brumoso y no apto para la actividad normal. También se consideraba un signo de riqueza tener un esclavo que pudiera prestar primeros auxilios e incluso organizar un tratamiento al nivel de un médico general o de familia moderno. Pero, por supuesto, todas estas ventajas solo estaban disponibles en las ciudades grandes y ricas. Lejos de la civilización, en las pequeñas aldeas y caseríos, la gente solo podía confiar en la vigilancia de su propio estado y en un sistema inmunitario fuerte y resistente. Naturalmente, la formación de la medicina como ciencia fue por ensayo y, por desgracia, con muchos errores. Y si demasiadas personas mueren como resultado de su medicina, entonces, obviamente, algo en su enfoque necesita ser radicalmente reconsiderado y urgentemente ajustado, ¿verdad? La historia de la medicina, como todos sabemos, dista mucho de haber terminado. Es probable que algún día, en un futuro lejano, nuestros modernos métodos de tratamiento, que consideramos tan perfectos, sean recordados con escalofríos y horror.